Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar la actividad número 4, ¿no? De acuerdo a nuestro programa, en donde era un grupo focal, pero por ciertos inconvenientes con el audio, pues no se pudo, ¿no? Entonces estamos dentro de la materia de práctica forense y amparo, a cargo de nuestro catedrático, el maestro Edgar Mendoza Santiago. El tema de hoy es precisamente el, lo que nosotros vamos a denominar incidentes, ¿no? Tendríamos que definir primeramente qué es un incidente. Dentro de la tarea, pues nos piden, ¿no?, que hagamos tres respuestas. Una que es en la que debemos de explicar en qué consiste un incidente de suspensión. La siguiente es la estructura de los escritos. Y la tercera, indicar la etapa y la finalidad de cada uno de esos escritos. Bueno, vamos a iniciar primeramente con qué es un incidente de suspensión. Nos podemos basar en las dos palabras, ¿no? Primeramente, ¿qué es un incidente? Un, es un suceso de una contingencia respecto a una cuestión, ¿no?, que sobreviene en el curso de un juicio. En el caso del juicio de amparo, son decisiones sobre eventualidades o cuestiones relacionadas con el tema de fondo, ¿sí? Entonces, un incidente es una cuestión que surge o sobreviene en un juicio, ¿no?, que puede o no dar causa a una suspensión. El objetivo más importante y recurrente de los incidentes consiste en solucionar problemas o cuestiones, ¿no?, facilitar y llegar a la mejor y más informada decisión o eliminar obstáculos en el proceso que surgen. Los incidentes podrían denominarse o los podemos llamar o pueden surgir de dos formas, ¿no? Por petición de la parte o por oficio, como normalmente se puede manejar. Entonces, ¿qué es un incidente de suspensión? Es un proceso o es un suceso, ¿no?, que sobreviene en un juicio y es de forma de una contingencia en donde se tiene que resolver una eventualidad para que podamos continuar con el juicio que se está estableciendo. Como ya mencionamos, los incidentes pueden ser a petición de la parte o por oficio, ¿sí? Entonces, se podría decir que los incidentes se distinguen por la tramitación que se da, ¿no? Puede ser una tramitación principal y que se tiene que observar. Ahora bien, estos incidentes ponen un obstáculo a la tramitación o no lo ponen, ¿no? Y esto se estipula precisamente en el artículo 359. Ahora, bien, estos incidentes tienen que resolverse en 3 días, menciona, ¿no? O se tienen que transcurrir o se tiene que dar una respuesta dentro de 3 días, ¿sí? Y se tiene que probar el, el, la situación, ¿no? Entonces, nos menciona que los incidentes se tienen que respetar las disposiciones que ya se presentaron, ¿no?, sobre las pruebas que ya existen. Ahora bien, a manera de resumen, ¿qué podríamos decir que son los incidentes? Son conflictos accesorios, ¿no?, que surgen del juicio principal, que requieren resoluciones interlocutorias. Quiere decir que el juicio lleva un camino, ¿no? Y paralelo a esto surge un incidente, que para bien es un conflicto para que continúe ese juicio. Entonces, para que continúe ese juicio, tenemos que resolver ese incidente que surgió paralelo al juicio. Entonces, se tiene que llegar a la solución de ese incidente para continuar con el proceso determinado. Entonces, ¿qué es un incidente? Es un conflicto accesorio o paralelo que surge al juicio principal, que si nosotros no resolvemos ese incidente, no se puede continuar con el juicio principal o el asunto de fondo que se tiene, ¿no?
Ahora bien, nos pregunta o las cuestiones que nos dan, nos dice que hay que explicar la estructura de algunos escritos. ¿Sí? Entonces vamos a explicar algunas de estos escritos. Por ejemplo, nos menciona la solicitud de suspensión o lo que se denomina incidente de suspensión. Este incidente de suspensión es polifacético, ¿no? Y muy versátil, ya que pues basado en esto se pueden utilizar o se pueden usar en un juicio de formas muy controversiales, ¿no? En donde se puede hacer un uso abusivo o orillado a limitar los alcances y proscribir algunas de sus bondades incluso a nivel constitucional. Entonces, este incidente de suspensión son los actos reclamados que constituyen una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, cuya finalidad es preservar la materia del juicio, impidiendo que el acto que motiva al consumarse o irreparablemente, ¿no? Por ejemplo, podemos decir un incidente de suspensión en donde pues van a detener a alguien, ¿no? Y lo van a violar de su libertad. Entonces, el juicio de amparo va dirigido en un incidente de suspensión porque nos estamos basando en que están violando los derechos humanos de esta persona al quitarle su derecho a la libertad, ¿no? O al no tener un juicio bien establecido, o alguna situación en donde puedan haber ciertos inconvenientes que lo que van a hacer es dificultar el paso de este juicio, ¿no? Entonces, esta solicitud de suspensión es una cuestión polifacética en donde realmente en algunos casos se hace un abuso de esta situación. Entonces, es bastante compleja la situación que se tiene que manejar. Ahora bien, nos dice que puede ser una suspensión provisional, en donde pues realmente una suspensión provisional tiende a resolver la situación o la demanda, al presentar la demanda de amparo, la afectación inminentemente de los daños y perjuicios que pueda presentarse al agraviado o la reparación que que se le pueda que pueda tener el quejoso, ¿no? Entonces bien surge esta situación en donde se suspende de forma provisional, como su nombre lo dice, el efecto del juicio, de tal cosas que las cosas se mantengan en un estado de pausa, ¿no? O stand-by en lo que se vuelve a continuar con ese juicio o se dicta una suspensión definitiva. Entonces realmente el auto de suspensión puede ser provisional o definitiva. Hablamos de provisional por la situación urgente en donde se tiene que brindar esos efectos de proteger los derechos fundamentales o los derechos humanos de la persona que promueve el juicio de amparo, la demanda de amparo, de tal forma que el violentar su libertad, el no tener el derecho a un juicio bien establecido, el no tener un defensor como tal que avale sus derechos, el solo hecho de detenerlo es violar su libertad, ¿no? Entonces entran ciertos conflictos en donde realmente tenemos que valorar esa situación, ¿sí? Ahora, el siguiente escrito dice que es para exhibir garantía. Este escrito para exhibir garantía se encuentra establecido en el artículo 132 de la Ley de Amparo, la cual establece una suspensión cuando el quejoso pueda otorgar una garantía bastante amplia para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que pudiera causar al tercero interesado, ¿sí? Si aquel no obtiene la sentencia favorable en el juicio de amparo, pues pueden haber ciertos efectos en donde la garantía pues pasará a remediar el daño de lo que pasó. Entonces, el escrito de exhibir garantía, en lo que consiste es en tener el sustento económico, por así llamarlo, para reparar el daño o indemnizar al tercero en discordia, ¿no? Entonces es una situación bastante compleja porque
la situación económica del quejoso va a ser la que va a responder, ¿no? Dependiendo de la situación o del conflicto que se esté viviendo, es que se hablaría de esta situación, ¿no? Por ejemplo, el reparar el daño no es tan sencillo, ¿no? Podríamos hablar de diferentes circunstancias. Pero en este caso, pues sí podemos manifestar algunas situaciones en donde pues realmente, como lo avala el artículo 132 de la Ley de Amparo, en donde se establece la suspensión por exhibir una garantía, ¿no? O tener el sustento económico para poder reparar el daño que se presentó. Ahora, tenemos otro escrito que es el ofrecimiento de pruebas, ¿no? ¿En qué consiste el ofrecimiento de pruebas? Pues como su nombre lo dice, ¿no? Tenemos un acto mediante el cual tenemos que presentar ante el juzgador el conocimiento de los hechos y las circunstancias o los hechos controvertidos y sostener los afirmados por nuestra parte para garantizar o para decir que lo que nosotros estamos diciendo es la verdad, ¿no? Pero pues esto se va a hacer mediante el fundamento, la preparación, la aplicación de un periodo de pruebas, la preparación, si estamos hablando de una prueba privada, de una prueba pública, de un instrumento público, si puede ser el fundamento de una prueba con una confesional, ¿no? Una confesión del testigo como tal, ¿no? Entonces, este ofrecimiento de pruebas no es más que tener las pruebas, ¿no? Y presentarlas al juzgador para que tenga conocimiento de los hechos y las circunstancias que en dado caso pueden llegar a ser controvertidas y pues salgan a nuestro favor, ¿no? Presentar las pruebas para que esto se presente a nuestro favor. Ahora bien, estos escritos pues todos son importantes realmente. Aquí podemos valorar muchas circunstancias que nosotros tal vez podríamos mencionar de diferente forma, pero en realidad estos actos que nos mencionan que de suspensión o incidentes de suspensión son, como lo mencionamos anteriormente, bastante controvertidos, ya que el uso de ellos puede ser muy versátil, polifacético y podemos hasta llegar a ser cómplices, ¿no? De una situación en donde nosotros sabemos que hay un culpable, pero por ciertas situaciones que se pueden ver inmersas en alguna situación o en el caso principal y surgen estos incidentes paralelos a esto, en donde realmente pues es controvertido, ¿no? El decir, bueno, por... Es que depende de la situación, ¿no? O sea, si nosotros hablamos de alguien que atropelló a alguien, igual y fue un incidente que no fue a propósito o no es un asunto pues que pueda tener cierta complicación, aunque sí se le quitó la vida, ¿no? Pero si la persona que va manejando no tiene un estado de ebriedad o no tiene algo que haga que esto se condene de alguna forma más drástica, pues no tenemos ningún inconveniente en otorgar tal vez alguna garantía, ¿no? O la reparación del daño, entre comillas, que se pudiera dar, ¿no? Ahora, si esto se ve más agraviado, por ejemplo, que la persona va en estado de ebriedad, entonces esto se vuelve más complejo. Sin embargo, por una detención que no fue bien fundamentada o simple y sencillamente el hecho de que la persona que cometió el problema pues es un imputado al fin y al cabo, ¿no? No es un culpable, no se tiene que detener, no tiene que realizar medidas preventivas o algo, ¿no? Entonces sí se tiene que desenvolver en una secuencia de pasos que si se altera una de ellas nos va a causar un incidente que puede ser fundamentado y puede mantener el caso detenido, ya sea de una forma provisional o definitiva, por una violación de los derechos humanos en una persona que nosotros podemos saber que es culpable de esa situación. Pero sin embargo, por ese incidente que surge paralelo al juicio
al juicio o al problema de fondo, podemos tener otras complicaciones. Entonces, estos incidentes son sumamente fundamentales. El, dentro de la plática que tuvimos con los compañeros, nosotros hablamos que el que maneja amparo o maneja la Constitución o los derechos humanos es una persona bastante preparada, ¿no? Y el que tenga el conocimiento de manejar amparos, manejar la Constitución y manejar derechos humanos o manejar un bloque constitucional como se menciona actualmente, pues tiene muchas facilidades de manejar situaciones a su conveniencia, ¿no? A la conveniencia de su cliente. Sin embargo, ahí entra la ética y la formación de las personas, pero al fin y al cabo, pues es eso, ¿no? Es llegar a que se realice la justicia como tal. Que si bien las leyes de alguna u otra forma nos pueden beneficiar o perjudicar, el bien común o lo que se busca es la justicia, ¿sí? Porque tampoco se trata de encerrar a todas las personas ni dejarlas libres, ¿no? Depende de la situación, el contexto, de la forma y todo. Entonces, a mi punto de vista, estos incidentes son situaciones bastante versátiles, muy bien manejadas, pueden ser de buena forma, no hay que hacer abuso de ellos y vuelvo a mencionar, ¿no? Cualquier persona que maneje un derecho constitucional, el que sepa manejar un amparo, el que sepa de derechos humanos, que maneje lo que son los bloques, el bloque constitucional o que hablamos de derechos humanos, de tratados internacionales y pueda conjugar todo esto, pues puede manejar muchos casos en diferentes circunstancias. Bueno, por lo pronto sería toda mi participación. Agradezco su atención y de antemano una disculpa por los problemas de audio. Muchas gracias. Eso es todo. Hasta luego.